Buenos días, bienvenidos a todos a esta jornada, este diálogo tecnológico, en donde hablaremos sobre las tecnologías aplicadas al sector de la salud, en concreto, pues, como tecnologías como la inteligencia artificial o blockchain, o aquellas relacionadas con la transformación digital, pues pueden tener un impacto en este sector, ¿no? Para ello contamos con dos participantes en esta mesa redonda, pues de excepción, de primer nivel, como son pues José Millet, que es director de Bioítaca, dentro del Instituto Ítaca de la Universidad Politécnica. Él es doctor ingeniero industrial y catedrático por la Universidad Politécnica, en la Universidad Politécnica de Valencia. Ha sido vicerrector de Emprendimiento y Empleo en la Universidad Politécnica de Valencia durante los últimos 8 años y director del Instituto Ideas durante más de 10, con un compromiso muy claro con el emprendimiento. Además, ha sido director de la Cátedra de Cultura Directiva y Empresarial. Dentro de Bioítaca, pues desarrolla una actividad investigadora muy importante que se ve reflejada pues, en la dirección de más de 40 proyectos finales de carrera, 9 tesis doctorales, ha dirigido como investigador principal más de 20 proyectos nacionales e internacionales, tanto en el ámbito competitivo como de transferencia tecnológica, y ha publicado más de 70 artículos en revistas indexadas. A la vez es promotor y responsable de las asignaturas relacionadas con TIC, Salud en la titulación de Ingeniería de Telecomunicación desde 1999 y promotor del máster y del grado de Ingeniería Biomédica en la UPV. Pepe, muchísimas gracias por acompañarnos. Pues muchas gracias, Fran. Al oírte, pues dices, ostras, han pasado ya 30 años desde que estoy en la universidad, pero bueno, algún impacto se ha hecho en ese tiempo, ¿no? Mucho. Y felicitaros por la iniciativa de estos diálogos tecnológicos en algo tan importante como es la tecnología y la salud, que de alguna forma el hibridaje de esas dos, bien, con una buena estrategia, es el futuro de nuestra sociedad, ¿no? Desde luego. Muchas gracias a ti, desde luego, por participar. Y tenemos también a Sergio Velasco, que es el CTO y cofundador de Exponentia. Sergio es ingeniero de software con una experiencia muy extensa en el desarrollo de soluciones tecnológicas. Es un apasionado de las tecnologías, todas aquellas relacionadas con la transformación digital y, en particular, aquellas, digamos, en blockchain, ¿no? Por lo disruptivo y el cambio de paradigma que puede suponer en el mundo, ¿no? También compagina su actividad como CTO en Exponencia, como profesor en el IE, dentro de un máster, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Sergio, también por estar aquí esta tarde y estoy seguro de que va a ser un diálogo muy fructífero, muy interesante para los asistentes. Nada, muchas gracias, Fran, por la introducción. Un placer estar aquí y compartir mesa con Pepe otra vez. La verdad que siempre es un lujo. Muy bien. Y nada, con muchas ganas de empezar. Muy bien, fenomenal. Pues si queréis, comenzamos por una breve presentación de qué es Bioítaca y qué es Exponentia. Si quieres, Pepe, nos cuentas un poquito qué hace tu grupo y cuál es su actividad. Sí, lo voy a explicar de una forma donde quiero resaltar lo que es importante en este sector, ¿no? Tan amplio como el que vamos a tratar hoy. Y bueno, decir que el Instituto Ítaca como tal se crea en 1999 y fuimos uno de los primeros institutos con este nuevo concepto, ¿no? Digamos porque la universidad, para entenderla, estaba formada por facultades o escuelas, vamos a decirlo así, en el caso más de ingeniería siempre hablamos de escuelas, y departamentos, ¿no? Los departamentos era donde, digamos, el que gestiona el profesorado, que ese profesorado da clases en las escuelas o en las facultades, y después en los departamentos también era donde se realizaba la investigación, ¿no? Bueno, yo creo que hubo un cambio importante en ese momento, que ahora ya lo damos por hecho, pero en su momento, pues claro, no fue entendido tan fácil, ¿no? Y era que ya a principios de los 90 nos dimos cuenta que la investigación y el desarrollo, vamos, y la innovación, las tres, el I+D+I, ¿no? Tenían sentido si eran multidisciplinares. Digamos que la forma de avanzar era creando grupos interdisciplinares. Claro, los departamentos, que eran más estancos, pues
dificultaban ese desarrollo, ¿no? Pero claro, uno pertenecía a un departamento, pertenecía a una escuela, pero claro, pertenecía a un instituto donde además hay de varios tipos, pues era un concepto nuevo que no se entendió, no se entendía como todo cambio en un momento determinado, ¿no? Y nosotros fuimos el primer instituto que lo conformamos con gente de telecomunicaciones, con gente de informática, fundamentalmente de estos dos sitios, y de industriales, ¿no? Pero que también se sumaron, pues desde médicos, farmacéuticos, etcétera. Algunas enfermeras, no era la mayoría, pero sí que aparecían como en el grupo de investigación. Y esa era la forma, ese era el espíritu de un instituto, ¿no? Era aquel que te permitía de alguna forma conglomerar distintas disciplinas, ¿no? Entonces, Ítaca, que fue uno de los primeros de lo que hoy se conoce como la CPI, es decir, la Ciudad Politécnica de la Innovación, es el germen donde esos institutos, digamos, se crearon sobre todo para facilitar lo que era la investigación y el desarrollo de una forma interdisciplinar, ¿no? Que yo creo que fue un acierto en ese momento, y ahora, hoy en la actualidad, casi no se concibe, ¿no?, una investigación de vanguardia sin un grupo multidisciplinar, ¿no? Entonces, desde Ítaca, el lema que tenemos en este momento es que pretendemos mejorar la sociedad a través del conocimiento y la investigación que generamos desde las TIC, ¿no?, de las tecnologías de la información y las comunicaciones, ¿no? Y entonces, claro, dentro de esto, pues, claro, los grupos se han especializado en campos, y tenemos campos como es la industria 4.0, el IoT. Tenemos también toda la parte que era una línea importante de electromagnetismo, que se ha aplicado a la industria, se ha aplicado a la alimentación, se ha aplicado a varios campos. Tenemos otra parte muy importante que es la sostenibilidad y el medio ambiente. Y, digamos, donde yo pertenezco sería dentro de también otro eje importante, que sería salud y bienestar, ¿no? Y bueno, y evidentemente después también hay sinergias entre estos ejes, ¿no? La más reciente es un proyecto que pedimos entre gente de este eje de salud y bienestar y el de sostenibilidad y medio ambiente, porque como es una línea que probablemente hablaremos ya después también en esto, cómo estos cambios que se producen a nivel del cambio climático y cambios de este tipo, esto también cómo afecta a la salud y cómo afecta al bienestar. Siempre, cuando hablamos de health, ¿no?, de salud, casi siempre pensamos en hospitales, que también, por supuesto, pero hay que pensar desde el punto de vista de bienestar, desde el punto de vista preventivo, ¿no? Porque cuando ya se llega a los hospitales, digamos, ahí ya tienes que actuar ya de una determinada forma, pero antes de llegar ahí se pueden hacer muchas cosas en lo que se dice la medicina preventiva, y al fin y al cabo tiene un impacto con el bienestar, ¿no? Dentro de ese eje de salud y bienestar tenemos 4 líneas, podríamos decir. Una es todo tema relacionado con conectividad en salud. Daros cuenta que hasta hace poco 2 departamentos de un mismo hospital compartían 0 información o casi nada, ¿vale? Y ahora ya estamos viendo que fluye un poco de información, no demasiada, pero esperemos que eso vaya cambiando, pero ya se produce esa información, ¿no? Y estamos en el momento de la información. La información es fundamental, ¿no? Entonces, malo es lo que nos pasaba antes, que era la infrainformación, es decir, la gente no tenía acceso a la información, pero malo, ojo, también es lo que estamos ahora, que es en la sobreinformación. Es decir, se tiene tanta información y tan dispar, que al final llega un momento que la gente se pierde, y la gente lo que busca, ¿qué es? Confianza. Y ahora con todo el tema de las fake news y tal, que seguro que hablaremos, es fundamental en este momento de la sobreinformación, ¿no? Entonces, conectividad en salud, clinical decision making, ¿no? Es como la toma de decisiones, sobre todo en lo que es el diagnóstico. La medicina entendida como tal, tiene dos patas, ¿no? Una es el diagnóstico y luego es la terapia, ¿no? Yo siempre digo que si tú haces un mal diagnóstico, por muy buena terapia que tengas, a lo mejor si son de amplio espectro, pues lo puedes curar, ¿no? Pero es fundamental el diagnóstico, y después es fundamental la terapia, ¿no? Es decir, un mal diagnóstico, la terapia no hace, y claro, un buen diagnóstico con una mala terapia, pues tampoco funciona, ¿no? Esos dos tienen que ir muy, muy cogidos, ¿no? Entonces, claro, clinical decision making es fundamental, y más lo que hemos dicho ahora, la sobreinformación, ¿no? Pues en este momento, pues tener esa información, tenerla registrada, tenerla accesible y después saberla interpretar. Y ahí Sergio nos hablará mucho, porque tiene mucha experiencia en todo el tema de inteligencia artificial, que ahí es fundamental cómo ayuda
Y eso también lo diremos, ¿cómo ayuda? ¿Cómo ayuda? ¿Vale? Y después también todo el tema blockchain, que también hablará él, pues esa información, tener clara su procedencia, tener clara su trazabilidad, tener clara de qué pasos se ha hecho en cada momento, eso es fundamental. Y a ser posible en un clic, ¿no? Que lo tengamos claro, porque no hay que olvidar una cosa muy importante y es que esto ha salido en muchos debates que han habido, en muchas mesas redondas, es que el médico tiene que seguir ejerciendo la medicina en el sentido de estar escuchando al paciente, de atendiéndole, ¿eh? Porque ya empiezan a haber casos en que tiene al paciente en medio y ya está tiqui, 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 tecleando y casi no ve al paciente. Eso es un craso error y la tecnología no ha venido para eso. La tecnología ha venido para ofrecerle toda esa información y que él dedique el tiempo que haga falta a observar, a tratar con el paciente, que sabéis que en todo tratamiento médico hay una parte del subconsciente que está muy relacionada con lo que es ese trato, ¿no? Después tenemos muchas cosas, pero ya hablaremos, si viene el caso, de todo lo que son procesamiento de la información, tratamiento digital de señales biomédicas, de imágenes biomédicas, conjuntar toda esa información que es multimodal en algo que sea fácil de acceder y sobre todo de extraer la información más relevante, porque tenemos mucha información. Y después, en lo que yo también me dedico mucho, aquí veis uno de los congresos que organizamos, que era Atrial Signal, en temas, yo estoy más especializado en temas relacionados con cardiovascular. Y bueno, muchas de las tesis que has dicho que he dirigido son en ese campo, sobre todo en diagnóstico de arritmias y, bueno, otro tipo de trastornos o de patologías, sobre todo cardiovasculares, ¿no? Y eso en grandes líneas, cómo he ido de lo que es la Itaca a lo que es Aidala. Yo en este momento no concibo emprender, como tengo ahora un proyecto nacional, en el que no esté colaborando, como es este que tengo ahora, estoy colaborando con 5 hospitales. ¿Vale? Estamos tratando, pues, por ejemplo, cómo hacer de una forma avanzada cuánto de fibrótica está el tejido en el que está en contacto un catéter. Y entonces, claro, para eso tienes que ir desde lo que es, como hacemos experimentos en animales donde está más controlado lo que estás realizando, puedes controlar unas variables y las otras las estás midiendo, y después ya ir a lo que es la clínica, que ahí sí que las cosas llegan como llegan y tienes que tener las señales, bueno, evidentemente clasificadas lo mejor posible, pero siempre tienes ahí una parte de incertidumbre, ¿no? El gold estándar que buscamos muchas veces para la investigación, pues no es factible. Y creo que ya me he enrollado mucho, pero espero haber dado una posible idea y en los que el tema de blockchain y el tema de inteligencia artificial y el tema de la información es crucial, es crucial. Pues muchísimas gracias. La verdad es que has abordado quizás los 2 primeros puntos que quería comentar contigo, que era, uno, qué es Bioitaca, qué hace, y lo segundo, que es las líneas tecnológicas, qué tecnologías están vinculadas, ¿no? a vuestro centro, ¿no? O sea que perfecto, muy bien. Pues Sergio, si te parece, puedes elaborar tú también un poco en esa línea, es decir, contanos muy brevemente qué es Exponentia y quizá pues dar algunas pinceladas, como ha hecho BP con esas tecnologías, en particular de qué es blockchain, no para expertos, que lo entendamos todos, y bueno, otras tecnologías como pueden ser la inteligencia artificial, por ejemplo. Vale, genial, Fran. Pues bueno, lo primero, Exponentia es una empresa joven, bueno, ya no tan joven, ya tenemos 3 años y pico. Y bueno, un poco el objetivo de generar la empresa, de crear la empresa, pues inicialmente nos juntamos tres personas que veníamos ya del mundo, digamos, del mundo empresarial, del mundo startup, un poco corporate, startup, investigación también un poco. Y bueno, y veíamos, por un lado, que las cosas en tecnología no se estaban haciendo todo lo bien que se podían hacer. Por otro lado, veíamos también el talento nacional, digamos, y sobre todo valenciano, que hay. Bueno, empezamos también en la Universidad Politécnica y ahí hay mucho talento. Entonces queríamos ser, digamos, un eje vertebrador de ese talento para tener impacto también un poco en la línea de lo que comentaba Pepe al principio, tener impacto real en la sociedad.
porque nosotros concebimos la empresa para tener un impacto en la sociedad. Bueno, luego hablaremos del sector salud, que mejor impacto en la salud, pues pocas cosas hay. Pero bueno, entonces, básicamente con esta idea, nosotros lo que luego se sumó más gente al equipo, un par de socios, entre ellos Fran también, y un poco el objetivo que tenemos en la empresa es ayudar a lo que hoy en día se habla tanto, que es lo que es la transformación digital, que básicamente es generar herramientas tecnológicas para las empresas para poder conseguir sus objetivos de mejor forma. Entonces, dentro de la generación de estas herramientas, ya sea para clientes, herramientas a medida, o ya sea productos propios que realizamos desde la propia Exponentia, desde la propia empresa, pues estamos especializados sobre todo en dos verticales. En concreto, la vertical de blockchain o criptos y luego la vertical de inteligencia artificial. Yo me encargo un poco de toda la gestión tecnológica, pero me posiciono un poco más en la parte de blockchain y de criptos. Mi compañero Juan Besari lleva la parte de inteligencia artificial, pero bueno, hacemos un poco todos de todo y nos gusta, o sea, somos perfiles bastante curiosos y nos gusta aprender de todo. Entonces, nuestra vocación es esa, es transformación digital, sobre todo vocación en las personas, impactar en la sociedad y acompañar a las empresas en el medio y largo plazo. Eso es, digamos, a modo de resumen, lo que hacemos desde Exponentia. Luego, si queréis, voy a introducir un poco las dos patas tecnológicas que nos ocupan, una más que la otra, y luego relacionaremos un poco estas dos verticales tecnológicas con el sector salud, con diferentes casos de uso, diferentes ejemplos, tendencias y futuro. Entonces, bueno, por un lado, voy a empezar por la parte de blockchain, que es la que más me apasiona. Voy a intentar ser breve y voy a intentar dar un alto nivel de lo que es la tecnología. Entonces, blockchain es una tecnología bastante nueva que nace con Bitcoin en 2009. Bitcoin revolucionó mucho el sector tecnológico, ha revolucionado mucho el sector tecnológico, pero básicamente blockchain, yo siempre lo explico como una base de datos distribuida en la que solo se puede añadir información. Se puede consultar y añadir información, pero no se puede ni modificar ni borrar, ¿vale? Entonces, todo el mundo conocemos las bases de datos, se utilizan en las universidades, en las empresas, todas las aplicaciones utilizan bases de datos. Imagina una base de datos en la que solo podamos añadir información y leer, ¿vale? Y además esta base de datos está distribuida. ¿Qué quiere decir que está distribuida? Pues que hay diferentes ordenadores en Internet, diferentes servidores o nodos, como se suele llamar, que tienen esta información, tienen esta base de datos y la información está sincronizada entre estos nodos. Entonces, cada vez que hay un nuevo registro en la base de datos, todos los nodos tienen esa información y esto se sincroniza, ¿vale? Entonces, la información que se guarda en esta base de datos siempre, y digo siempre porque siempre es así, son transacciones, ¿vale? Transacciones al final es que una dirección envía una información o un valor o algo a otra dirección. Entonces, la base de datos básicamente lo que tiene es un conjunto de transacciones entre diferentes direcciones. Pensar en transacciones, por ejemplo, en el caso de Bitcoin, pues se podría comparar con una transferencia bancaria, ¿vale? Yo desde mi cuenta bancaria, una transferencia a otra cuenta, eso es un registro que se guarda en la base de datos. Y básicamente esa base de datos está compartida por todos estos servidores que os comento. ¿Por qué se llama blockchain? ¿Por qué se llama cadena de bloques? Porque la estructura de datos lo que hace es agrupar estas transacciones en bloques, ¿vale? Un bloque tiene múltiples transacciones y luego se llama cadena de bloques porque todos los bloques tienen un enlace con el bloque anterior. Es decir, el último bloque que ha salido de Bitcoin enlaza con el bloque anterior y el anterior con el anterior y así sucesivamente hasta el bloque Génesis, que es el de 2009, ¿vale? En el caso de Bitcoin, que es el inicial. Entonces, bueno, ¿esto por qué es revolucionario? Porque el hecho de que esté compartida esta base de datos, lo que ha generado es un caso de uso que es muy importante, que no existía antes en el mundo digital, que es el concepto de la propiedad, ¿vale? Y aquí voy a enlazar un poco con el siguiente paso, ¿no? Con lo que ahora se llama la web 3.0, la web 2.0 y la web 3.0, ¿vale? ¿Cómo funciona la web 2.0? Bueno, pues todos tenemos un correo electrónico, todos tenemos una cuenta, bueno, todos, mucha gente tiene una cuenta en LinkedIn, la gente tiene cuenta en Facebook. ¿Esto qué quiere decir? No quiere decir realmente que nosotros tengamos una cuenta, ni que tengamos un correo electrónico. Quiere decir
que hay una empresa, hay un tercero, hay un gobierno, una organización que nos proporciona ese acceso, ¿vale? Pero ese acceso está centralizado en esa organización. Entonces, el usuario nunca es propietario o soberano, como también se suele decir, de sus datos. Hasta el punto de que podemos llegar a situaciones, por ejemplo, que en una determinada red social, pues la empresa que lleva la red social puede bloquear la cuenta del presidente de los Estados Unidos, como pasó con Twitter, ¿vale? Para que nos hagamos una idea del nivel de control que tenemos sobre nuestros datos en Internet. Entonces, esto es lo que comúnmente se llama Web 2.0, ¿vale? El hecho de que blockchain sea de naturaleza descentralizada y no haya una entidad central que controla, digamos, esta información, lo que hace es que pone al usuario en el centro de la ecuación. O sea, el usuario, por medio de la criptografía, es el propietario de sus datos y puede utilizar estos datos para lo que él quiera. Es el soberano. ¿Esto cómo funciona? Básicamente, esto funciona como la firma digital que conocemos todo el mundo cuando enviamos información a Hacienda, una factura electrónica o presentamos la renta. Básicamente todos los usuarios o los usuarios de la red tienen una clave pública y una clave privada, lo que llamamos un certificado digital, y con este certificado lo que se hace es que se firman las transacciones. Entonces, yo con mi clave privada firmo una transacción y esta transacción se envía a la base de datos y todos los nodos validan que esa transacción es correcta. Entonces, de esa forma, todo el mundo sabe, criptográficamente, que yo soy el custodio de esa clave privada y, por lo tanto, puedo mover bitcoins o puedo enviar una factura a un proveedor o puedo enviar mi declaración de Hacienda declaración de la renta a Hacienda, ¿vale? Entonces, este concepto es muy importante, ¿vale? Porque, sobre todo, la mayor funcionalidad que tiene es eso, que se genera propiedad digital, que es algo que antes nunca había existido, y otra cosa que se llama la escasez digital. Claro, si yo soy propietario de algo, si yo tengo, no sé, un reloj, una taza, pues esa taza es mía, es única, ¿vale? En el mundo digital había un problema que es que yo podía hacer una copia de esa taza o de una imagen, un PDF o un vídeo 10.000 veces y no había una forma determinista de distinguir cuál era la copia original, ¿vale? Eso es muy importante. Con Bitcoin y con blockchain y con toda la evolución que ha habido después, se ha conseguido establecer quién es el propietario de qué elemento digital. Y esto es un punto de inflexión radical, ¿vale? ¿Por qué? Porque a partir de aquí podemos transferir valor por Internet, ¿vale? Esto es muy importante. El primer caso de uso de transferencia de valor por Internet, pues lógicamente, por aplicación y por caso de uso, ha sido el dinero, en el caso de las criptomonedas, porque es el valor, digamos, primero que viene a la mente a la hora de poder hacer transferencias, pero van a haber muchos más casos de uso. Entonces, por un lado tenemos esto, por otro lado, como he dicho, vamos a la web 3.0, que va a ser una web en la que los usuarios y los participantes van a ser propietarios de sus datos y van a tener un modelo de incentivos invertido. Y esto luego, en la parte de sanidad, también hablaremos de ello, que creo que es muy interesante, de cara a con quién comparto mis datos y para qué. ¿No? Ya no va a estar o cada vez va a haber menos esta entidad central, este tercero que controle ese acceso a la información y sea el custodio único de la información. Habrán servicios custodios y servicios de terceros que gestionen esto, pero no va a ser la norma general y esto va a haber, yo pienso que va a haber una tendencia bastante creciente en los próximos años a que esto vaya cambiando a nivel de paradigma, ¿vale? Eso por un lado. Luego, por otro lado, digamos, tenemos la inteligencia artificial y tenemos lo que se llama también hoy en día como Big Data, ¿vale? Bueno, inteligencia artificial no es tan joven como blockchain y cripto. Inteligencia artificial viene de finales de los años 50, 1959 más o menos. Y un poco el objetivo de la inteligencia artificial en aquellos años era tener programas y máquinas que pudieran aplicar inteligencia de la misma forma que los humanos aplican esa inteligencia. ¿Cómo la aplica un humano? Pues básicamente el humano reconoce patrones, el humano puede inferir cosas y puede generalizar, el humano también puede detectar tendencias y el humano puede aprender de la experiencia que ha tenido, ¿vale? Entonces, esto es muy importante. Lo que pasa es que, digamos, la inteligencia artificial ha tenido un desarrollo determinado, que ha sido bastante, digamos, no muy rápido, por decirlo de alguna forma, porque tampoco estaba Internet al principio,
pero ahora estamos llegando a un momento en el que se está desarrollando mucho más. Y aquí voy a hablar un poco de la parte de Big Data, ¿vale? Hay muchas definiciones de Big Data. A mí me parece un término un poco, o sea, muy utilizado, pero no es muy determinista, pero la que más se suele utilizar a nivel de mercado y a nivel de sector es la de las 3 Vs, que es como volumen, velocidad y variabilidad, ¿vale? Si aplicamos esto a los datos, es lo que define Big Data. ¿Qué quiere decir? Que tiene mucho volumen. Este volumen de datos crece a una velocidad muy alta y además, o sea, tenemos como tres curvas, ¿vale? Con los datos. Me están enviando datos continuamente. Cada vez tengo un volumen más grande y cuanto más grande es ese volumen, la variabilidad de estos datos es mayor. Con lo cual, tenemos un problema o tenemos muchos problemas, ¿vale? Para poder inferir información. Entonces, ¿cómo ha funcionado? Aquí viene un cambio de paradigma que también es importante, no solo por la evolución de la inteligencia artificial, sino por la evolución de los datos, ¿vale? Ahora estamos en un momento que dentro de inteligencia artificial, disciplinas como Machine Learning o Deep Learning se están utilizando muchísimo justo por eso, ¿no? Porque tenemos esas cantidades de datos que son, digamos, el input perfecto para este tipo de soluciones o este tipo de tecnologías. ¿Y esto cómo funciona? Pues a muy alto nivel, o sea, la idea sería, cuando nosotros hacemos una aplicación, los desarrolladores programamos, resolvemos un problema que trabaja con bases de datos, nosotros básicamente lo que hacemos es codificar reglas, ¿vale? Tenemos un problema en mente, sabemos cómo se resuelve ese problema y lo que hacemos es, paso por paso, le vamos diciendo al ordenador qué tiene que ejecutar para poder resolver ese problema, ¿vale? Eso es lo que llamamos programación tradicional de toda la vida. Vale, pues la inteligencia artificial, sobre todo la parte de Machine Learning, no funciona para nada así. Lo que funciona es una caja negra, digamos, que a partir de un montón de información y un montón de resultados, digamos, a partir de Big Data y a partir de datos que hemos sacado del Big Data, genera una caja negra dentro de la cual muy poca gente sabe lo que hay, ¿vale? Pero que ante nuevos datos puede generar nuevas respuestas. El asunto es que todos esos modelos, cuantos más datos hay y más entrenamiento tienen, las respuestas tienen mayor calidad, ¿vale? Y hay determinados problemas que hoy en día se están empezando a resolver, algunos ya están resueltos, que mediante el sistema clásico de programación sería prácticamente imposible resolver, ¿vale? Un ejemplo que todo el mundo conoce podría ser, pues, la conducción autónoma, ¿no? Imaginaros que tenemos que programar un sistema mediante ifs o mediante condiciones y un lenguaje de programación, ¿vale? Decirle todas las reglas a un ordenador, que no se nos escape ninguna regla, ¿vale? Para que conduzca solo. O sea, pensar en la cantidad de variables que hay, pensar en la cantidad de condiciones que se pueden dar, esto es imposible. Esto se ha intentado, pero no se ha conseguido nunca. Entonces, básicamente los modelos que están dando resultado ahora son flotas de coches que van conduciendo, que están enviando datos en tiempo real, parecido a muchos dispositivos de salud, ¿vale? Estos datos se van a servidores cloud y luego hay modelos de Machine Learning o de Deep Learning que están procesando estos patrones tanto a nivel de inputs como a nivel de respuestas, digamos. Y cada vez que hay un problema, muchas veces en Machine Learning es lo que pasa, hay un humano detrás que lo que hace es categorizar ese problema y entonces el sistema aprende, ¿vale? Los sistemas de Deep Learning son más autónomos, no necesitan una persona detrás. Pero bueno, esto es a nivel de concepto. Esto es muy importante porque, por un lado, digamos, tenemos un sistema de resolución de problemas que puede pensar como nosotros, que es la inteligencia artificial y el machine learning, y que puede ayudar mucho a mejorar la sociedad, puede resolver cualquier tipo de problema. A medio y largo plazo yo creo que va a ser así, los problemas que se puedan automatizar. Y por otro lado tenemos una tecnología que nos proporciona propiedad digital, lo que llaman ownership, ¿no? Entonces, estas dos bases tecnológicas, y ya voy acabando, estas dos bases tecnológicas son muy importantes como módulos, como building blocks para el sector salud, porque al final los problemas que nos enfrentamos en el sector salud son muy complejos, las variables que tenemos en el sector salud son muchísimas y van evolucionando a lo largo del tiempo. El cuerpo humano es muy complejo, sabemos más de lo que hay fuera que de lo que hay dentro prácticamente. Entonces, es muy importante que estas tecnologías estén evolucionando y estén
de cara a ayudar a hospitales, a investigadores y a nuevas tendencias para poder mejorar toda la parte de tratamientos, de diagnosis, etcétera, etcétera. Y luego, por otro lado, también la parte de blockchain creo que puede ayudar mucho, ahora luego entraremos más en detalle, sobre todo la parte de hacer soberano al usuario de sus datos y, por otro lado, también a mejorar esa integración de sistemas, que es lo que yo creo que va a haber un cambio de paradigma ahí, lo que pasa es que irá relativamente despacio, que es un poco lo que comentaba Pepe entre departamentos de un mismo hospital que no estaban conectados, pues ahora el punto de conexión a futuro entiendo que va a ser el paciente. El paciente va a ser el centro de las cosas, no el departamento de, no sé, de traumatología de un determinado hospital. Y bueno, a nivel de introducción tecnológica, yo creo que ponemos un poco las cartas sobre la mesa y a partir de aquí, si queréis, podemos hablar de casos de uso y de tendencias. Muy bien, muchas gracias, Sergio. Habéis dado los dos lecciones magistrales introductorias que dan para mucho juego ahora. Se abre el debate, intervenid libremente cuando queráis y nada, a jugar. Estás muteado, Pepe, perdona. Sí, perdón, es que sí que de la lección magistral que ha dado Sergio, resaltaría dos cositas. Una es, respecto al último que estaba explicando muy bien, la inteligencia artificial, no es algo novedoso, y hace tiempo, como bien ha dicho él, de los 50 y tantos. Yo, por ejemplo, cuando estaba trabajando en mi tesis doctoral, ¿no? en los 90 ya digamos, apliqué parte de inteligencia artificial, una parte, ¿no? Lo que ahora se conoce como deep learning, ¿no? Como el aprendizaje profundo, pues en su momento yo, la verdad que en la tesis la apliqué más temas de estadística, análisis multivariante, regresión logística, etcétera, y también probé redes neuronales, ¿no? La cosa de las redes neuronales es que tenías, como muy bien ha explicado Sergio, unas entradas y unas salidas, y en medio tú podías poniéndole capas, ¿no? Y entonces ahí ponerle dos capas ya tienes que estar no sé cuántos días para que lo procesara y te diera la solución, ¿no? ¿Qué ocurre? Que eso ha evolucionado. Con lo cual yo creo que gran parte del éxito por lo menos lo deep learning, ¿no? Y por tanto también parte de la inteligencia artificial han sido dos aspectos fundamentales. Una, la capacidad de cálculo, porque hemos pasado de poder hacer X operaciones a 100X o 200X, ¿no? O 1000X, ¿no? En algunos casos. Y la otro muy importante es, que también lo ha remarcado Sergio, es los datos. Antes tenías que generar los datos, esto llevaba un tiempo y tal. Y ahora, con todo el tema de la conectividad y el tema de la nube, pues tenemos ya ahora muchísima información. Con lo cual, digamos, hemos pasado de tener una determinada información a multiplicarla por varios cambios de escala y después la capacidad de procesamiento. Ahora ya podemos poner varias capas y entonces ya estamos emulando mucho lo que sería el funcionamiento de nuestras neuronas. Antes era una simulación un poco más burda, ¿no? Ahora ya nos estamos tantas capas como quieres, ya estás casi funcionando como una neurona, ¿no? de nuestro cerebro. Aún queda mucho, pero ya vamos por ahí. Con lo cual, estas dos cosas son las que de alguna forma han hecho la explosión, ¿no? De lo que es el deep learning, por lo menos, y gran parte de la inteligencia artificial. Pero de eso también hay que tener en cuenta una cosa, que es lo que yo antes decía como el gold estándar. Es decir, tenemos muchas entradas y sabemos la salida. ¿De acuerdo? Entonces, lo que vamos a hacer es después predecir con otras entradas nuevas que vienen en ese momento, predecir la salida, ¿no? Entonces, claro, en este sistema hay casos en los que sí tienes la entrada y has visto cuál ha sido el comportamiento de la salida, pero en medicina hay un pasito más, y es, estas son las entradas y este es el diagnóstico, ¿vale? Pero, claro, cuando tú vas a entrenar esas redes neuronales o vas a hacer esos procesos, el gold estándar es decirle, efectivamente, este es el diagnóstico. Porque claro, si tú le pones diagnósticos erróneos, te va a estimar después también diagnósticos erróneos. Con lo cual, digamos, en medicina, para lo que es el deep learning, tienes además ese aspecto de decirle, esta es la salida y es correcta, ¿vale? En el coche autónomo también hay una gran parte también de decirle, no, este era el comportamiento que has hecho, pero era más adecuado o menos. Al final y al cabo, todo en la vida y la medicina, una de ellas, son probabilidades, ¿eh? Son probabilidades. Entonces, nosotros entrenamos todos estos sistemas en función de esas probabilidades, ¿no?
Eso respecto a la inteligencia artificial, que ahora volveré. Respecto al blockchain, que lo ha explicado de una forma genial, yo sí que diría algo, por resaltar para la audiencia, es que mucha gente el blockchain, cuando suena blockchain, automáticamente lo asocia a criptomonedas. Y, pues bueno, en la prensa, televisión, etcétera, pues las criptomonedas, digamos, con los hackers y todo eso, pues evidentemente no goza a veces de mucha simpatía o de credibilidad, ¿no? Entonces, evidentemente, como bien ha explicado, esa forma de aportar valor, lo inmediato es en el dinero, ¿no? Pero la cantidad de aplicaciones que tiene el blockchain es tremenda, es tremenda. Todo aquello que sea susceptible de uso y por lo tanto cuando haces uso de algo tienes que pagar por ese algo, el blockchain te está facilitando las cosas. Y yo creo que no pasará mucho tiempo en el que la forma en que estamos acostumbrados a pagar las cosas como lo estamos haciendo hasta ahora y como lo hemos hecho hasta ahora, esto va a cambiar radicalmente con la tecnología blockchain. Ya se tienen muchos ejemplos muy buenos de cómo mediante blockchain sabes de dónde se ha generado una energía, por dónde ha pasado y quién la ha consumido, ¿no? Y automáticamente con esa información, con unas premisas que le pongas, automáticamente tienes el precio, quién tiene que pagar, a qué le corresponde cada uno, etcétera, etcétera, ¿no? Eso, haciéndolo con métodos tradicionales, era casi imposible, ¿no? Y eso de que en cualquier momento en una tecla tienes toda la trazabilidad, ¿no? ¿Dónde llega? En alimentación. En alimentación siempre se ha hablado de trazabilidad y ha sido uno de los problemas, pero imagínate un bote de miel que sale defectuoso, ¿vale? Con blockchain, con una tecla, sabrás incluso de casi identificado las abejas, ¿no? que han generado esa miel. Eso era imposible antes, ¿no? Entonces, ahora toda esa tecnología está ahí. Con lo cual, no, a la audiencia no asociemos a criptomonedas, que evidentemente la metodología y la tecnología que la sustenta es blockchain, pero ese mismo blockchain puede dar infinidad de soluciones a muchos campos que dentro de unos años diremos, ostras, antes ¿cómo se hacía esto? Dios mío, ahora con una tecla se va a solucionar, ¿no? Por eso digo en esos dos aspectos, y si quieres ya nos centramos más en lo que estábamos de medicina. En medicina, lo mismo, es decir, un paciente desde que es diagnosticado por primera vez hasta que se le hace la terapia, hasta el seguimiento del mismo, etcétera, genera una cantidad de información tremenda. Y esa información muchas veces está difusa, no sabes bien, le han tratado en un sitio, después lo han trasladado al otro y tal, y hay un momento que ¡pum!, se corta, ¿no? Ya la información de este paciente ha desaparecido. En ese sentido, ¿no? Pues todo eso con el blockchain llegará un momento que todo eso esté muy, muy clarificado. Y como la medicina, pues la parte, nosotros a nivel europeo, la verdad que gozamos de un sistema de bienestar, digamos, en el que tenemos afortunadamente la salud gratuita, pero en muchos países del mundo no lo es así. Entre ellos Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Y entonces todo el tema de financiar la salud o de tener es fundamental técnicas como el blockchain, ¿no? Y ya no hablar de la inteligencia artificial, la información que generan los hospitales, pero la información que generamos nosotros, ¿no? Que Sergio ha explicado que nosotros que vamos a tener una entidad digital y única, ¿no? Que no se está produciendo en este momento, ¿no? Pues nosotros estaremos generando información continuamente, ¿no? Y entonces ahora viene un aspecto importante en medicina. ¿A dónde tendemos en medicina? ¿A dónde tendemos en salud o incluso en bienestar? A una salud personalizada. Eso es clave. Personalizada. Ahora, hasta el momento, un resfriado, un determinado, se trataba, digamos, con datos estadísticos en común, ¿no? Pues ante estos síntomas o ante estos valores de biomarcadores y tal, pues este fármaco u otro, ¿no? Claro, ahora vamos a ir no solo esto, sino toda la información de ese paciente. Y entonces, en base a eso, ese fármaco que era de amplio espectro, pues probablemente para ese paciente no es el más eficiente, no es el más efectivo, ¿no? Y hay que buscar uno que sea más efectivo, ¿no? En cáncer, pues aquí invitamos al director del IVO y él lo reconoció, es decir, su padre cuando montó el IVO, pues dice, desafortunadamente el IVO cuando se montó casi era
era un instituto, digamos, en el que ayudábamos o hacíamos la travesía más llevable a una muerte abocada, que no había otra opción, ¿no? Era más, no podían sanar de alguna forma, lo tenían claro, ¿no? Con el avance, todo que han hecho, pues ahora ya hay determinados cánceres en los que se puede sanar, ¿no? Porque ha mejorado el conocimiento, ha mejorado las técnicas de diagnóstico, las de terapia, etcétera, etcétera, ¿no? Pero aún así hay determinados cánceres que es prácticamente imposible sanar a la persona, ¿no? Entonces, claro, ¿por dónde tienden a esto? Pues tener personalizado toda la información de ese paciente, tener los targets, ¿no? Que ahora se pueden hacer con el estudio de las ómicas, etcétera, etcétera, una cantidad de información, mucha genética que no se tenía, y entonces con toda esa información hacer una terapia especializada para esa persona. Y eso se está demostrando que está mejorando los resultados. Evidentemente, en algunos cánceres, afortunadamente, pues, aquellos que cuando se hablaba de cáncer de mama o cáncer de colon, que eran un drama, pues a día de hoy estamos hablando de un 80% de curación, ¿eh? Pero hay otros cánceres, como puede ser pues el de piel o puede ser el de páncreas, etcétera y tal, aún estamos en porcentajes muy bajos, ¿eh? Podemos estar en un 20% o menos. Entonces, todas esas técnicas, todo ese avance hacia una medicina personalizada es lo que nos va a ayudar, digamos, tanto en el diagnóstico como en la terapia, ¿no? Pero para no ir a extremos, como el caso que estábamos hablando, ¿qué está pasando en la actualidad? Antes, un paciente iba al médico, le contaba un poco lo que le estaba pasando y en base a eso el médico pues, le decía unas pautas, ¿no? O un fármaco o lo que fuese, ¿no? Las pruebas diagnósticas que correspondiesen, ¿no? Ahora ha cambiado mucho. Hay muchos pacientes que ya van con información que se han sacado de su móvil. Cosas que han buscado en Google, es que he leído que dicen esto y dicen lo otro. Estamos en un momento donde el mismo paciente, ya cuando va ahí, va documentado y muchas veces demasiado, incluso, ¿no? Que se ha hecho un lío, ¿no? Entonces, la forma incluso de la praxis de la medicina va a cambiar en un tiempo. Entonces, claro, toda esa sobreinformación, de alguna forma, la inteligencia artificial puede, digamos, extraer lo más importante y esa información enseñársela, digamos, al médico para que en base a eso y evidentemente su experiencia y la interacción con el paciente, pues busque la opción más acertada, ¿no? Sergio, no sé si... Sí. Nada, voy a comentar, a colación de todo lo que ha comentado Pepe, voy a sacar un par de temas, bueno, relacionados también. Bueno, por un lado, la parte de blockchain, que al final, yo creo que con todas las tecnologías nuevas, ¿no? Al final pasa un poco lo mismo, ¿no? Y inteligencia artificial también ha tenido muchas fases de que la gente la ha demonizado, ¿no? Y han habido unas máquinas que van a destruir el mundo, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero bueno, al final, a mí la parte de blockchain y criptomonedas, por ejemplo, me recuerda mucho, y yo creo que vosotros también lo habéis vivido esto, a los inicios de Internet, ¿no? Al final... Las .com y el comercio electrónico, acordaros del comercio electrónico. ¿Quién utilizaba comercio electrónico? Te van a robar la tarjeta, esto era todo scams y bueno, ahora el que no compra las cosas en Amazon o por internet pues es raro, digamos, sobre todo en época pandemia, ¿no? Entonces yo creo que esto es cuestión de tiempo, ¿no? Pero es un patrón, yo diría, positivo, que al principio las tecnologías generen un poco de aversión y generen un poco de digamos, estrategia defensiva de la gente, ¿no? Es relativamente normal y es el patrón que ha habido casi siempre, ¿vale? Eso por un lado. Luego, por otro lado también, efectivamente, la parte de la mejora de toda la potencia de procesamiento de cálculo ha sido clave para los modelos de inteligencia artificial. Y ahí antes se utilizaba mucho una ley que es, bueno, la ley de Moore, que es que cada 2 años se doblaba la capacidad de computación. Pero sí que es verdad que la ley de Moore ya no, de hecho se ha roto, ¿vale? Ya no pasa esto. Y realmente esto es así,
mayoritariamente yo creo por la cantidad de datos que hay. Entonces, estos datos se procesan mucho mejor de forma paralela que de forma secuencial. Entonces, los procesadores y todos los dispositivos, los que lleva el reloj, nuestro móvil, todo, ahora, digamos, la carrera de eficiencia o de performance es a tener más núcleos o más, digamos, más procesadores en paralelo y menos consumo, ¿vale? ¿Esto por qué se hace? Se hace básicamente para optimizar el procesamiento de datos en paralelo y se hace para optimizar este tipo de modelos, porque al final con este tipo de modelos los problemas se resuelven mejor, o sobre todo los problemas complejos, ¿vale? Hay otros problemas que no hace falta un modelo de inteligencia artificial para resolverlos. Yo, por ejemplo, antes de venir a la mesa redonda estaba viendo un ejemplo que va un poco también en la línea de lo que comentaba Pepe de medicina personalizada o atención personalizada, ¿no? Al final tenemos dispositivos, tenemos el móvil, tenemos el Apple Watch, tenemos diferentes dispositivos que están generando información continua de nuestro cuerpo, ¿vale? Y estaba leyendo un artículo de un experimento que habían producido una red de sensores y de dispositivos que estaban metidos en el cuerpo y tenían una red de procesamiento con Kafka, que es un software para procesar lo que se llaman streams de datos, que esto quiere decir que como un grifo, ¿vale? Cuando abres el grifo, el agua está cayendo continuamente, pues aquí están entrando datos continuamente en tiempo real y tú en tiempo real, con el histórico que tiene ese paciente, porque al final, claro, lo que hace un médico es un poco lo que decíamos al principio, ¿no? Ha aprendido en base a la experiencia, lo que ha estudiado, a los casos que ha tenido, pero pensar en la experiencia que puede tener una máquina que ha analizado millones de expedientes, digamos, de históricos de pacientes y además está teniendo en tiempo real los inputs importantes del cuerpo de la persona que está tratando. O sea, esto, imaginaros qué potencia tiene esto en el diagnóstico, ¿vale? Hoy en día el típico doctor, el típico médico de cabecera, como decía Pepe, pues es un poco, hay un diálogo cuando se entra ahí, se escucha, se ve lo que pasa y luego el médico está más tiempo tecleando en la ficha del paciente que realmente atendiendo. Entonces, imaginaros cómo puede mejorar el trabajo de este médico si tuviera un asistente que le está proporcionando todos estos inputs y que en tiempo real, por ejemplo, está convirtiendo todo lo que dice por voz mediante un OCR, como si fuera una especie de Siri que luego convierte a texto, y esto se introduce automáticamente en la ficha. Y el algoritmo que está por detrás, esto lo va a tener en cuenta para futuros diagnósticos o para futuras recomendaciones. Y aquí cojo lo que había dicho al principio, que al final creo que va a haber un cambio de paradigma. Lo que pasa es que, claro, el sector sanitario, al final, dependiendo del sitio, tiene una velocidad u otra, pero en general es una velocidad lenta. Pero va a haber un cambio de paradigma en el sentido de que el historial del paciente va a ser del paciente, ¿vale? Al final, esto va a tardar en llegar, pero y en Europa yo creo que estamos en una situación privilegiada a nivel de regulación, en el sentido de que es uno de los continentes donde más se preserva la privacidad de las personas, por la ley de protección de datos, ¿vale? Yo creo que esto es muy importante y creo que es una de las pocas cosas en las que Europa está a la cabeza. Pero bueno, es algo importante, yo creo, y en esto la tecnología blockchain y la parte de inteligencia artificial pueden venir muy bien de cara a tener una posición importante a nivel mundial, ¿vale? Porque creo que podemos hacer sistemas que beneficien muchísimo tanto al paciente, tanto a nivel de diagnóstico como a nivel de tratamiento, como a nivel de privacidad, y que mejoren mucho la vida del médico también, que todos sabemos la saturación que hay hoy en día en las consultas y en el trabajo de los médicos, que los pobres ya no pueden ni con su alma con todo lo que está pasando. Entonces, cualquier asistente tecnológico que podamos generar para ayudarles y para tanto para generar diagnóstico como tratamiento, creo que es positivo. Así es, muchas gracias. Y por eso yo creo que es fundamental en grupos de investigación, como decía al principio, pero también a nivel incluso de empresa, es que esto se aborde desde un punto de vista multidisciplinar, ¿vale? Porque si solo desarrollamos aplicaciones desde un punto de vista técnico, cuando va al usuario, entonces se produce ese choque, ¿no? Entonces esos desarrollos deben de ir conjuntamente y digamos que sean... que tengan una usabilidad, ¿no? Para ellos, ¿no?
Y eso creo que es fundamental. Yo lo que quería aportar también aquí en este debate es que sepamos, que veamos datos también de cómo está la cosa, ¿no? Porque si enchufamos la tele, ¿no? Pues se habla o bien del volcán, que ahora ya no está el volcán, o COVID, número de casos, etcétera y tal, ¿no? Como no si hubiera otra cosa que COVID, ¿no? Yo me gustaría recordar que las enfermedades, aún a día de hoy, que más impacto tienen en este momento, siguen siendo el cáncer y las enfermedades cardiovasculares. Después, en tercer lugar, están las respiratorias. Ahí estaría el COVID, fundamentalmente, porque digamos, gripe, asma, etcétera, todo lo ha nublado el COVID. Pero digamos que la tercera sería la respiratoria. Después hay otro que también es muy importante, que es la diabetes, que puede desencadenar otro tipo de patologías. Pero quería también resaltar una parte importante, porque ha sido consecuencia de la pandemia que hemos sufrido, que son las enfermedades mentales. ¿Vale? Las enfermedades mentales, hay datos que te lo están diciendo que en Estados Unidos, antes de la pandemia, había una fuente que vi bastante fiable, que el 10% de la población había reconocido haber sido consciente de tener algún momento sí de desorden mental, ¿no? O había podido ir a consultar o no, pero digamos que era consciente, ¿no? Pues ese 10%, que es 1 de cada 10, después de la pandemia, los últimos datos que se tiene de este año es que hemos pasado de 1 de cada 10 a 4 de cada 10. Es decir, en 2 años se ha multiplicado por 4. Y esto, tal cual, os digo, tal cual lo decía allí, a recent study found that reconoce haber sufrido algún desorden mental, ¿vale? Y eso ha aumentado exponencialmente en jóvenes, ¿vale? Entonces, tenemos que también ver qué está ocurriendo y qué herramientas podemos ofrecer para combatirlo, porque cuando esto hay una tendencia, las tendencias no desaparecen, ¿no? Es decir, que las tendencias, ahora que hemos hablado tanto de curvas, ¿no? Durante la pandemia lo tenemos, es decir, estos modelos, estos comportamientos que cambian, pues claro, tienen un recorrido, ¿no? Entonces, daros cuenta cómo vamos, datos es un dato reciente a nivel de Estados Unidos, ¿no? Incluso yo tuve la oportunidad de participar en el South Summit que se hizo el mes pasado, ¿no? Aquí en Valencia, que estaba enfocalizado a Health and Wellbeing. Allí yo estuve en un debate en el que se hablaba de social health, ¿vale? Es decir, salud social, es decir, por una parte la tecnología nos aporta muchas soluciones, pero a su vez la tecnología puede ser el problema que genera otros problemas u otras enfermedades, ¿no? Y yo en la mesa que compartí había no me acuerdo ahora el nombre, pero era un emprendedor francés que había hecho una aplicación en la que a través de esa aplicación, y sobre todo en jóvenes en universidades privadas, es donde más lo había probado, era una aplicación en la que interactuaba promovía la interacción entre estudiantes para quedar en un sitio y hablar 15 minutos. Era el gold estándar que habían puesto 15 minutos, lo habían pensado que ni menos ni más, 15 minutos que hablaran en ese momento, ¿no? Y era porque al estar en un campus cerrado por la pandemia, etcétera y tal, se habían quedado aislados, y el trato social, el trato humano se había perdido, ¿no? Entonces, era una empresa y nos presentó datos y tal de cómo estaba funcionando y la verdad que era un tirón, ¿no? Entonces, claro, yo que me he criado en un pueblecito donde salías con el balón a jugar en la calle, las oficinas de muchas empresas eran en el bar, donde allí interactuaban socialmente. Y todo, claro, todo eso, con el paso del tiempo lo hemos perdido. Pero somos humanos, no hay que olvidarlo, somos humanos. Entonces, estamos en un proceso de cambios y esos procesos de cambios, esas tecnologías pueden generar a su vez otras enfermedades. Entonces, lo que quería decir es que tanto en cáncer, todo el tema de ómicas, los targets que he comentado antes, las nuevas dianas, etcétera, el campo de la ómicas es tremendo lo que se está avanzando últimamente. Y, digamos, hay datos por ahí, yo lo leí en una revista, que lo que viene avanzado, digamos, gente experta en cáncer, etcétera, en 10 años, ahora con la gente
un híbrido con inteligencia artificial y gente especializada en tecnología, en 2 años se había hecho todo el avance que se había hecho en 10, ahora lo habían hecho con esa simbiosis, ¿no? El tema de cardio, que se está hablando muchísimo del more care at home, ¿no? Es decir, de que seamos nosotros los mismos que con los wearable, ¿no? Wearable está desde el reloj a camisetas inteligentes, que esos datos, digamos, de alguna forma nos avise, porque hay muchas patologías que cuando la detectas ya es muy tarde. E incluso vas al médico, te hacen una prueba, te hacen un electrocardiograma o te hacen un holter, que es que te vas a casa 24 horas o incluso más, y no se manifiesta, pero se manifiesta en un determinado momento, ¿no? Entonces, el poder, en ese momento que se manifiesta, tener esa información para que ellos lo vean es crucial. Están los casos de muerte súbita, que desafortunadamente hay gente que tiene un episodio de muerte súbita y antes no ha tenido nada. Antes no he tenido nada. Hace poco yo invité también a un investigador de California, que yo pude hacer una estancia allí, y que publicamos una cosa conjunta que era la alternancia debido a la temperatura, ¿no? Y le preguntaban, ¿pero eso qué aplicación tiene? Y muy importante, desafortunadamente oímos muchas veces que se ha encontrado muerto en la cama por la mañana, que lo han despertado y no se ha levantado. ¿Vale? Eso nos pasa a veces, que es un infarto que se ha cogido. Pues lo que venía a decir era que entre las 5 de la mañana y las 7, que es donde, digamos, el cuerpo, la fase de sueño, etcétera, baja, se relaja, baja la presión, baja la temperatura del cuerpo, y al bajar la temperatura, y lo que estaba demostrando, yo participé en esos estudios, es que esa bajada de temperatura en determinados pacientes, no en todos, eso hacía que se produciera esa alternancia. Esa alternancia produce una arritmia, esa arritmia es un infarto o una muerte súbita, y cuando van a despertarlo, y es por eso, pero eso se sabe de ahora, no se sabía por qué aparecen muchos casos. Mira, Samor per la nit, pues per la nit no es en tota la nit, normalmente es entre esa hora, ¿no? Pues ya se sabe ahora más cosas, ¿no? Sobre eso se pueden ir haciendo muchas más cosas, ¿no? Entonces, todas esas cosas que están ahí, pero no se obtenía esa evidencia, pues se va obteniendo evidencia con todo el tema de inteligencia artificial, investigación, etcétera, etcétera. Y entonces, bueno, lo que quería decir, que me he ido por lo de esto de cardiovascular, es que cáncer cardiovascular, respiratorias, ahora que se está haciendo mucho en COVID, pero ojo, diabetes y el tema de mental son unos temas que desafortunadamente van a estar presentes, se va a hablar mucho en los próximos años, con lo cual trabajar en ellos nos va a avanzar, ¿no? Sergio, si quieres, concluyes tú en una última ronda y finalizamos. Vale, genial. Pues sí, a ver, yo creo que esto esa parte que ha comentado Pepe, sobre todo, es muy importante, que lo hemos hecho alusión también al principio, y creo que es un poco un mal endémico de la sociedad hoy en día, que es, bueno, la parte de salud que tiene que ver con el bienestar, ¿no? Al final yo me considero una persona muy, muy tecnológica, ¿vale? Pero no creo que esté enganchado a la tecnología. Entonces, yo creo que hoy la sociedad, hay un porcentaje de adicción a la tecnología, en concreto a los móviles y a las aplicaciones sobre todo redes sociales, que es preocupante, que para mí es un poco una gran parte de la causa de todos estos problemas que comenta Pepe, porque al final esto te genera mucho más sedentarismo, te genera, a nivel mental, te genera, digamos, compararte con unos estándares que no son reales y que están hiperinflados, porque luego la gente nunca es como dice ser en redes sociales. Entonces, es muy importante, esto enlaza también con lo que decía de blockchain, ¿no? Estas empresas de la web 2.0, de hecho es una cosa curiosa que yo no sabía, pero justo esta tendencia cambió justo cuando Facebook añadió el botón de like, ¿vale? Porque Facebook, su tendencia original era conectar a todo el mundo, que eso es bueno. O sea, que estemos más conectados es bueno, porque si tú tienes un amigo que está fuera y quieres hablar con él, que estés conectado es bueno. Pero en el momento que introdujeron la parte de like, ya empezaron a catalogar determinadas acciones, determinados gustos, determinadas preferencias, y eso fue los mimbres para poder monetizar toda esa información a modo de publicidad, ¿vale? Y en el momento que eso ha sido rentable, todas las empresas
con este tipo de modelo de negocio han hecho que esa bola de nieve se haga muy grande, hasta el punto de que Instagram, Facebook y todas estas pues tienen modelos de negocios ultra lucrativos, pero tienen un impacto en la sociedad que yo creo que es mucho más negativo que positivo. Es un ejemplo de la tecnología mal aplicada, a mi modo de ver. Entonces, es muy importante que aplicaciones que mejoren el bienestar, o sea, al final la tecnología no deja de ser una herramienta para las personas, no las personas somos una herramienta de la tecnología, como pasa con estas redes sociales, ¿vale? Nosotros somos la materia prima, sobre todo nuestro tiempo, ¿vale? Entonces, claro, cuando además tienes una pandemia que tienes que estar en determinados países por mucho tiempo en casa, sin tener contacto social, claro, pues esto es como generar un efecto llamada bestial, claro. Nosotros, como decía Pepe, somos seres sociales, o sea, necesitamos el cariño, necesitamos estar cerca, hablar con lo que estamos haciendo aquí, ¿no? Aunque sea remoto, pero bueno, necesitamos ese contacto. Y yo creo que ahora el problema que hay un poco es que cada vez, por mucha actividad, o sea, yo siempre pienso que la actividad en redes sociales es inversamente proporcional a la actividad social, ¿no? Porque al final el tiempo que tú estás delante de un móvil, el tiempo es finito. Claro, el tiempo es el que es y el tiempo no vuelve, ¿vale? Entonces, el tiempo que te estás dedicando a una cosa no lo dedicas a otra. Lógicamente, si estás mirando una pantalla de ordenador o de móvil, no estás socializando de verdad, viendo la cara de la otra persona, hablando, que es lo que realmente creo que nos genera mucho más bienestar. Entonces, aquí nosotros un poco en la línea del ejemplo que decía Pepe también, nosotros en Exponentia, durante la pandemia, pues nos pasaba un poco esto, ¿no? Nosotros, empresa tecnológica, todo el día con el ordenador, programando en casa. Bueno, pues al final lo que hicimos fue, todos los días por la tarde teníamos una reunión, una videollamada, que era simplemente para hablar, para decir cómo te ha ido el día, cómo estás hoy, qué te parece. Y luego, además de eso, hicimos también, antes de comer, todos los días, esto no sé si lo sabes, Pepe, jugamos a un videojuego que se llama Mario Kart, que se juega con el móvil, pero jugamos por equipos, ¿vale? Entonces, estas costumbres son costumbres que se han quedado en la empresa. ¿Por qué? Porque mejoran el bienestar de todos, ¿vale? De todos nosotros, de mí, de Fran, de todos. Entonces, yo creo que esto es muy importante porque, por lo que decíamos, ¿no? La tecnología tiene que estar al servicio de la salud y al servicio de las empresas. O sea, de las personas, no las personas al servicio de la tecnología, que es como yo creo que está pasando con este modelo 2.0. Entonces, por concluir, yo creo que blockchain va a invertir un poco ese sentido. Inteligencia artificial va a acelerar, digamos, el tiempo, va a minimizar el tiempo en el que realmente vamos a ver impacto a nivel de diagnóstico, de tratamiento y sobre todo, digamos, gestión a medida de las personas, de los pacientes, de cara a las enfermedades y a su diagnóstico. Pero bueno, con eso poco más, yo creo. Un placer. Pues Fran, yo si Pues quieres, por complementar lo que ha dicho Sergio, muy breve es, para la audiencia que nos esté escuchando, me imagino que habrá gente con un perfil más tecnológico y habrá gente con un perfil más de salud. Yo lo que les diría es, que son perfil más tecnológico, que piensen que en salud, en general, bienestar a lo mejor puede ser más rápido. La penetración de la tecnología lleva su tiempo, ¿vale? Como en todos los sectores, pero en salud mucho más, por varios condicionantes que no tenemos tiempo ahora para verlo, ¿no? Y a los que nos estén escuchando de salud, digamos que de alguna forma que también sean más abiertos a todas estas tecnologías, que no se asusten de esas tecnologías, sino que bien utilizadas les van a ayudar. Está claro que mal utilizadas los desbordan. Entonces, vamos con lo que he empezado, que en la medida posible, si se colabora en esas dos partes, a la tecnología y los profesionales, digamos, de la salud, es un mestizaje de éxito, ¿no? Y por ahí yo creo que vamos a avanzar como sociedad. Pues muchísimas gracias por esta conclusión. Muchísimas gracias a los dos por participar. A Pepe, doble agradecimiento, no solo por estar aquí hoy y sacar estos temas tan importantes, el de la salud mental, que creo que es fundamental, y su relación con el uso de las tecnologías. Muchas gracias por sacar este tema, creo que es fundamental. Y con cosas que vienen como meta, que son un poco preocupantes en ese sentido, ¿eh? Y también agradecimiento, por supuesto, por el apoyo que nos has dado desde nuestros inicios, ¿eh?
desde que estamos en la Un UPV. placer. Mucho agradecimiento. Bueno, dar las gracias a todos los que han asistido a este diálogo. Espero que os haya resultado interesante. Y gracias a Valencia Activa, como no, por patrocinar este diálogo tecnológico. Espero que sea el primero de muchos. Muchas gracias y, bueno, pues felices fiestas, que estamos inmersos en esta época. Muchas gracias a todos. Igualmente, felices fiestas y prudencia. Eso, también. Muy bien. Un placer. Hasta luego.